Buenas y bienvenidos al canal Confesiones Filosóficas. En este canal, trato temas acerca de filosofía, teología, literatura y algunas otras cosas más. El video de hoy me concierne la pregunta de si todos los predicados corresponden con una propiedad. Esta pregunta tiene que ver con universales, propiedades y, como veremos, paradojas en matemáticas. Entonces, sin más que agregar, vamos para la intro. Ok, empecemos con el índice del video. Primero hay que entender la pregunta. Hay que entender a qué se refieren las propiedades, a qué se refieren los predicados. Hay que entender la teoría que se está planteando para así ver cómo podemos intentar responderlo. Después entraremos de lleno a la paradoja de la no autoejemplificación, que parece que nos da una respuesta bastante sólida acerca de esta pregunta. Después veremos la paradoja de Russell. Veremos cómo es que se relaciona esta primera paradoja con la segunda. Y por último, cerraré con una breve conclusión. Y bueno, aquí tenemos ya a Bertrand Russell dándonos un pequeñísimo spoiler acerca de la respuesta a esta pregunta. Como bibliografía y textos que consulté para este video, tenemos Philosophical Devices, que básicamente tiene herramientas matemáticas que se utilizan en la filosofía analítica contemporánea. Después tenemos An Introduction to Ontology, que básicamente aquí es de donde saqué la paradoja acerca de los universales, propiedades, el planteamiento que se da y demás. Y por último, Axiomatic Set Theory de Patrick Suppes, que trata básicamente de teoría de conjuntos y acerca de los axiomas y demás, que tal vez voy a mencionar un poco acerca de eso durante el video. Entonces, entendamos primero la pregunta: universales y propiedades. Tomemos las siguientes dos afirmaciones. Hay algo que la Torre Eiffel y el Empire State Building tienen en común. Ambos son altos, por ejemplo. Tenemos la siguiente afirmación. Hay algo que el número 2 y 3 tienen en común. Ambos son números primos. Ahora, ¿cómo explicamos este fenómeno? ¿Cómo explicamos que haya estas similitudes o similaridades entre distintos individuos? Pues bueno, una posible respuesta, que sería una respuesta realista de propiedades, es decir, por ejemplo, que hay propiedades que pueden ser instanciados o ejemplificados por múltiples individuos. El tema acerca de las características de las propiedades son abstractas, son concretas, si se encuentran en los individuos o es algo fuera de los individuos y demás, es una discusión que se dejaría aparte. Ahora, también es importante comprender qué es un sujeto, qué es un predicado, justamente porque la pregunta hace referencia a un predicado, ¿no? Entonces tenemos la siguiente afirmación. Ana es bonita. El sujeto de esta oración es Ana y el predicado es bonita. En ese sentido estamos predicando algo sobre el sujeto y ese sujeto es Ana. Si decimos por otro lado, la manzana es roja, nuestro sujeto es la manzana y el predicado es roja. Estamos predicando algo y lo que predicamos es que es roja acerca del sujeto y nuestro sujeto es la manzana. Entonces, planteemos la siguiente teoría. Dice lo siguiente: para todo predicado P, es decir, siempre que estemos predicando algo acerca de algún sujeto o de algún individuo, hay una propiedad P' que corresponde a P. Entonces, la pregunta básicamente ¿es esto cierto? ¿Todos los predicados corresponden con una propiedad? Y esa es justamente la pregunta que intentamos responder aquí. Así que empecemos con la paradoja de la no autoejemplificación. Empecemos por decir que hay algo que ser humano y ser gato tienen en común. Es decir, ambas cosas, es decir, la propiedad de ser humano y la propiedad de ser gato, tienen en común que ambas son propiedades. Eso quiere decir que hay propiedades de propiedades. Otro ejemplo sería el siguiente. La propiedad ser humano es instanciada por más de 6 millones de individuos. Estamos predicando algo acerca de la propiedad ser humano. En este caso, la propiedad ser humano es nuestro sujeto, mientras que estamos diciendo que es instanciada por más de 6 millones de individuos, es el predicado, es lo que estamos predicando acerca de nuestro sujeto. Esto, bajo la teoría que estamos presentando,
pues da pie a la siguiente afirmación, que la propiedad ser humano tiene la propiedad de ser instanciada por más de 6 millones de individuos. Otro ejemplo podría ser que las propiedades son, digamos, abstractas, son atemporales, son aespaciales, tal vez no tengan eficacia causal, por ejemplo, y todas esas son propiedades acerca de las propiedades en sí mismas. En este sentido, tenemos propiedades que son instanciadas por propiedades. Llamémoslas propiedades de segundo orden. Ahora, una pregunta muy interesante sería, bueno, si hay propiedades que son instanciadas por propiedades, ¿hay propiedades que se autoejemplifican? Es decir, ¿hay propiedades que se autoinstancian? Entonces, podemos dar tal vez una respuesta relativamente sencilla a esta pregunta. La propiedad ser propiedad es una propiedad en sí misma. Es decir, se está autoejemplificando, ya que la propiedad ser propiedad ejemplifica a la propiedad ser propiedad. Tomemos lo opuesto ahora. Digamos la propiedad ser humano o ser hombre y la propiedad ser gato. Podemos preguntarnos de igual manera, ¿se autoejemplifican como la propiedad ser propiedad? Dicho de otra forma, ser hombre es un hombre y ser gato es un gato. Pues la respuesta es claramente no, o sea, la propiedad ser hombre es una propiedad, no es un hombre. La propiedad ser gato es una propiedad, no es un gato. Entonces hay algo común entre estas propiedades, es decir, que no se autoejemplifican. Y esto nos da pie a decir que hay una propiedad, es decir, existe la propiedad de no autoejemplificarse. Entonces aquí viene la paradoja. Uno, si se mantiene dentro de la lógica clásica, pues tenemos el principio del tercero excluso, ¿no? Entonces, uno puede preguntarse, ¿la propiedad de no autoejemplificarse se autoejemplifica? Y aquí hay dos posibles respuestas. Sí, y la otra respuesta sería no. Entonces, en ese sentido, tenemos dos posibles caminos. La primera sería que la propiedad de no autoejemplificarse se autoejemplifica. Y la segunda es la propiedad de no autoejemplificarse no se autoejemplifica. Entonces, exploremos ambas por separado para ver a qué podemos llegar. Exploremos primero la respuesta de que la propiedad de no autoejemplificarse se autoejemplifica. Para esto, leamos la cita que viene en el libro de Introduction to Ontology. Cualquier cosa que instancie ser cabra, tiene que ser una cabra. Entonces, si tú tienes un objeto, un individuo, que tiene la propiedad de ser una cabra, pues tiene esta propiedad porque, en efecto, es una cabra. Cualquier cosa que instancie ser un hombre, tiene que ser un hombre. En ese sentido, si tú tienes un individuo que tiene la propiedad o que ejemplifica la propiedad de ser un hombre, es porque, en efecto, es un hombre. Del mismo modo, cualquier cosa que instancie la propiedad de no ser autoinstanciable o no autoejemplificarse, no puede instanciarse a sí misma, justamente porque tiene esta propiedad, es decir, cumple la condición, por decirlo de alguna manera. Así que, si la primera opción fuera el caso y se instanciara a sí mismo, es decir, que la propiedad de no autoejemplificarse se autoejemplificara, entonces no puede autoejemplificarse a sí mismo. Pero esto es justamente lo que se está afirmando en esta posible respuesta. Pero eso es una contradicción, dice el autor. Así que el primer caso pues no puede ser verdadero. Dicho de otra forma, si la propiedad de no autoejemplificarse sí se autoejemplifica, entonces la propiedad de no autoejemplificarse no se autoejemplifica. Exploremos ahora la segunda posible respuesta. La propiedad de no autoejemplificarse no se autoejemplifica. ¿A qué nos lleva esto? Leamos igualmente la cita. Cualquier cosa que no se instancie a sí misma debe instanciar el ser no autoinstanciable. Así que si la segunda disyuntiva fuera cierta y el ser no autoinstanciable no se instanciara a sí mismo, entonces debe instanciar la propiedad de no estar autoejemplificándose, que es él mismo. Así que si no se instanciara a sí mismo, entonces sí se instancia a sí mismo, porque justamente la propiedad a la que nos estamos refiriendo es la propiedad de no autoinstanciarse o no autoejemplificarse. Pero esto también es una contradicción. Dicho de otra forma, tenemos la propiedad de no autoejemplificarse,
Si no se autoejemplifica, entonces esta propiedad tiene la propiedad de autoejemplificarse, porque justamente lo que está haciendo es no autoejemplificarse. Entonces, la propiedad de que no se autoejemplifica, no se autoejemplifica, esto implica que la propiedad de no autoejemplificarse sí se está autoejemplificando. Ahora, para entender un poco más acerca de la lógica que está detrás de esta paradoja, veamos la paradoja de Russell. En naive set theory, por decirlo de alguna manera, es decir, tal vez una aproximación ingenua acerca de la teoría de conjuntos, tenemos el axioma de comprehensión. Ese axioma básicamente nos dice que para cualquier condición C hay un conjunto S, tal que para toda X, X pertenece a S si y solo si satisface C. Entonces, dado este axioma, Russell pensó en los siguientes conjuntos. Aquí tenemos en notación de teoría de conjuntos. Básicamente estamos diciendo que esto es el conjunto de todas las cosas que son miembros de sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos con más de un elemento es un miembro de sí mismo. Asimismo, por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos, como es un conjunto en sí mismo, tiene que ser un elemento de sí mismo. Por otro lado, el conjunto de todas las cosas que no son autobuses también es miembro de sí mismo, justamente porque es un conjunto, no es un autobús, entonces cumple con esta condición y por ende es un miembro de este conjunto. En ambos casos, los conjuntos mismos cumplen con la condición C para formar parte de sí mismos. Ahora veamos un conjunto relacionado. El conjunto de todas las cosas que no son miembros de sí mismos. Y aquí es donde sucede la paradoja. Preguntémonos entonces, ¿ese es miembro de sí mismo? Donde ese se refiere justamente a este conjunto, ¿no? El conjunto de todas las cosas que no son miembros de sí mismo. Tenemos dos opciones. Ese sí es miembro de sí mismo o ese no es miembro de sí mismo. De igual manera, como en lo que vimos en la paradoja de la no autoejemplificación, exploremos ambas partes. Si ese es miembro de sí mismo, entonces satisface la condición de C. Entonces, eso significa que no es un miembro de sí mismo. Recordemos que la condición para ser miembro de ese es no ser miembro de sí mismo. Y tenemos una contradicción. Por otro lado, si ese no es miembro de sí mismo, es decir, en efecto, satisface la condición C, entonces es miembro de sí mismo. Y otra vez tenemos una contradicción. Dicho de otra forma, S no es miembro de S, si solo si S es miembro de S. Y aquí es donde tenemos la contradicción. En conclusión, tal vez podemos pensar que la paradoja de la no autoejemplificación es una instancia o un caso de la paradoja de Russell. Asimismo, la paradoja de la no autoejemplificación nos lleva a modificar la teoría de los universales inicialmente planteada. No todos los predicados corresponden con la propiedad. ¿Por qué? Porque esta teoría nos llevaría a esta paradoja que encontramos, a una contradicción. Por ende, debemos modificarla. Es decir, que, por ejemplo, el predicado de la no autoejemplificación, en efecto, no corresponde con una propiedad. Tendríamos entonces un caso en el que un predicado no corresponde con la propiedad y por ende tendríamos que modificar nuestra teoría inicial. Por otro lado, la paradoja de Russell ha llevado a algunos filósofos a afirmar la irrealidad de los conjuntos como entes abstractos, pero la mayoría de los matemáticos y lógicos tal vez optan por reemplazar el axioma por uno que no implique la paradoja de Russell. Y pues bueno, esto sería el video de hoy. Muchas gracias por ver y pues bueno, ya se la saben, la de siempre. Si pueden compartir, suscribirse, darle like y demás, pues sería de mucha ayuda para el canal. Y pues bueno, estaré subiendo un poco más de videos en estos tiempos.